les pido me acompañen ahí en la carta de Pablo a los Romanos en el capítulo 12. Carta de Pablo a los Romanos en el capítulo 12. Y vamos a estar leyendo el verso 1 y 2. Pablo a los Romanos en el capítulo 12, 1 y 2. Está... Amén. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Palabra de Dios. Gloria a Jesús. Miren, este texto que tenemos delante es un texto bien conocido. Yo estoy seguro que usted seguramente habrá escuchado muchas predicaciones sobre este texto. Es un texto bien conocido. Pablo a la altura del capítulo 12 de Romanos. Esta mañana que se llama la inconformidad espiritual. La inconformidad espiritual. Y la inconformidad espiritual es un rasgo importante en la vida de un creyente. Porque cuando nosotros, ¿verdad?, llegamos a ese estado, nos satisfacemos rápidamente, fácilmente, entonces lo que pasa es que comenzamos a perder el enfoque en lo que tenemos por delante y nos acostumbramos a una vida espiritual con unas características que no son buenas, porque nos acomodamos a aquello que es lo más cómodo, a lo que nos sale más fácil. Acostumbramos a un estilo de vida de fe que no es lo correcto, porque no produce ningún fruto y porque no es eficiente. Y entonces por eso es que esta mañana quiero hablarles un poquito de lo que significa el estado de inconformidad espiritual. Es un asunto en el cual Dios me ha estado hablando y que yo personalmente en mi vida quiero mantenerlo, practicarlo, porque hay algo bien peligroso. Yo no sé si ustedes recuerdan, ¿verdad?, en Apocalipsis, cuando el Señor habla de que por cuanto no fuiste ni frío ni caliente, ¿no? O sea, no ser ni frío ni caliente es el estado intermedio. Y el estado intermedio es precisamente ese estado del agua tibia, ¿no? Y no hay una cosa más deliciosa, no hay una cosa más reconfortante, una cosa más agradable, más placentera que el agua tibia. Porque el agua tibia no lo incomoda a uno. El agua tibia, uno puede estar debajo de la ducha en agua tibia se puede pasar la semana entera allí y nunca se desagrada. Es algo, ¿verdad? Es algo reconfortante estar en esa situación. Pero cuando uno está en agua demasiado caliente, se quiere salir rápido. Cuando está en agua fría, uno también se quiere salir rápido de la ducha. Es decir, esos contrastes como que uno no los tolera. Pero el estado de intermedio del agua tibia es algo, ¿verdad?, que lo hace a uno relajarse y quedarse así como un estado de, ¿cómo diríamos?, ¿no? Es casi un éxtasis, ¿no? Es casi una experiencia religiosa. ¿Qué es lo que quiero decir? Lo que quiero decir es que vamos a usar uno de estos. Ok, por ahora esto va a solucionar el problema. Miren, Satanás quiere que nosotros lleguemos a ese estado
confortable, comoditicio, donde no hay ningún tipo de estado incómodo, de inquietud, donde nosotros podamos estar placenteros, donde podamos sentir que hemos llegado, hemos capitulado. Es lo que se llama, en inglés se dice plató. Plató es cuando uno llega a un punto donde ya no hay más subida, ¿verdad? Ni hay bajada. Es como el estado donde está plana la cosa. Y mientras la cosa está plana, bueno, uno se confía. Y eso es lo que pasa cuando nosotros nos conformamos espiritualmente. Entramos en un estado en el cual comenzamos a descuidar cosas que son importantes. ¿Por qué? Porque entramos en un estado de relajamiento, de confortabilidad, y sentimos que ya hemos logrado algo, y entonces eso hace que nos descuidemos, nos distraigamos y por último nos desenfoquemos, y eso obviamente para nuestra vida espiritual es muy riesgoso. Es algo extremadamente peligroso para la vida espiritual. Miren, a mí me llama mucho la atención las bienaventuranzas, porque las bienaventuranzas de alguna manera recogen lo que es el carácter de un cristiano, ¿verdad? Porque ahí se describe las características de uno que es cristiano, de una persona que está viviendo profundamente la vida de fe. Y por eso Jesús, ¿verdad?, dice dichosos. ¿Verdad? Eso es lo que significa bienaventurado. Dichosos ustedes que ahora están llorando. Dichosos ustedes que ahora tienen sed y hambre de justicia. Y ustedes que están siendo perseguidos. Es decir, comienza a enumerar un montón de cosas que no son agradables, que no son placenteras, que no son reconfortantes. Pero pareciera que ese es el estado normal de la vida de un creyente. No el estado de placidez, no el estado de confortabilidad, sino el estado de lo que yo llamaría el estado de inconformidad. Si usted pone cuidado a cada una de las bienaventuranzas, el resumen, la conclusión a la que usted llega, es que todas esas bienaventuranzas se podrían poner en una sola frase. Y esa frase, en mi opinión, sería: bienaventurados los inconformes. Porque esas bienaventuranzas hablan de una persona que está inconforme con la violencia en el mundo, que está inconforme con la injusticia del mundo, que está inconforme con la miseria, con el dolor que hay en el mundo, que está inconforme con la desigualdad, por eso es que Jesús dice bienaventurado, bienaventurado. ¿Por qué? Porque es una persona que aspira a otra cosa, aspira a algo más. No está dispuesto a transar, ¿verdad? Sino que está dispuesto a seguir con la expectativa de algo mejor. Y por eso es que en las bienaventuranzas te dice, ¿verdad?, siempre tiene que ver con futuro, tiene que ver con el que será saciado o recibirá la tierra. Es decir, será o recibirá, eso está en futuro, ¿verdad?, tiempo futuro, y eso significa que el cristiano siempre tiene una esperanza de algo mejor. Y precisamente de ahí deriva la inconformidad cristiana. La inconformidad cristiana deriva del hecho de que nosotros sabemos que hay algo mejor. Y a lo mejor eso algo mejor no lo vamos a conseguir aquí en la tierra, pero no significa por eso que nosotros debemos de esperar en eso mejor. Es decir, nuestro estándar de vida supera nuestro deseo que las cosas lleguen a suceder, es superior a lo que podemos conseguir aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un estándar que no es de esta tierra. Nosotros tenemos una esperanza, una promesa. Nosotros tenemos puesta nuestra mirada en algo que está más allá de esto. Pues ¿sabe por qué? Porque esto se va a terminar. Esto se va a acabar. La vida es frágil, la vida es pasajera. La vida es minúscula.
La vida, podríamos decirlo en términos biológicos, la vida es microscópica. El tiempo que usted se toma en conseguir la vida en el microscopio es el tiempo que la vida dura. O sea, para cuando usted la alcanza a ver, ya se le terminó. La vida es demasiado rápida, demasiado corta. Y por eso es que nosotros tenemos que entender que como cristianos nosotros tenemos puesto nuestra mirada en aquello que es perfecto, porque aquí en el mundo terrenal no vamos a conseguir lo perfecto. Por eso es que el cristiano siempre tiene su mirada puesta allá, tiene un sentido, ¿verdad?, de futuro, tiene un sentido, tiene una visión de futuro permanente. Nosotros estamos mirando allá. Y por eso es que no nos conformamos con lo que nos ofrecen aquí. Y por eso es que el cristiano, ¿verdad?, siempre aspira a algo mejor. Siempre aspira a algo mejor. La inconformidad. La inconformidad. Mire, fíjese lo que dice Pablo. No se conformen a este siglo. La palabra conformarse es una palabra compuesta, ¿verdad? Conforma, ¿verdad? Quiere decir que tiene. Forma, bueno, forma es que tiene está representado con una figura, tiene una estampa, tiene una imagen, adopta la forma de algo, ¿verdad? Entonces, conformarnos, ¿qué cosa significa? Significa tomar la forma de algo. Cuando se van a construir, ¿verdad?, columnas, se hace un vaciado de cemento, pero según la forma que se le haga con la madera, así se va a quedar la columna. Si se hace con 4 maderas, bueno, va a salir un cuadrado, la columna va a salir cuadrada. Pero ¿no ha visto usted esas columnas griegas que son, ¿verdad?, impresionantes, ¿verdad?, son redondas y tienen unos capiteles impresionantes? Bueno, eso necesita, para poder hacer algo así, necesita una forma diferente. No puede ser las 4 maderas puestas allí, porque para eso se necesita otra forma. Bueno, eso significa que nosotros como cristianos adoptamos muchas formas, podemos potencialmente adoptar muchas formas. Y Pablo nos está advirtiendo, no adopten la forma incorrecta, porque este mundo nos quiere dar una forma, quiere que nosotros nos unifiquemos con la forma que nos propone el mundo, porque según, y si nosotros lo permitimos, bueno, vamos a terminar pareciéndonos al mundo. Y esa es la inconformidad espiritual, es cuando nosotros determinamos no ser igual a los demás. Es cuando nosotros determinamos vivir más allá de lo que nos están proponiendo. Mire, la sociedad en la que nosotros vivimos quiere que nosotros nos parezcamos a ella, al Dios que adora esta sociedad. Que nuestro estilo de vida, nuestra conducta, nuestra forma de pensar, nuestra forma de decidir las cosas, nuestra concepción de lo que es la familia, lo que es el hogar, todas esas cosas se moldeen a esta cultura. ¿Y sabe qué? Si nosotros no somos agudos, si nosotros no somos gente pertinaz, no somos gente, ¿verdad?, alerta, lo que va a pasar es que por último podemos ser cristianos, pero adoptamos la forma equivocada. Porque el enemigo eso es lo que quiere. Si usted mete en el congelador, mete agua, según el envase donde la ponga, así se va a formar el hielo. Porque una vez que eso se solidifica, adopta la forma del recipiente en que usted la puso. Bueno, eso es exactamente lo que el enemigo quiere. El enemigo quiere ponernos en un recipiente para que nosotros adoptemos la forma de esta cultura, de esta sociedad. Vivamos según los principios, los valores y las normas de esta sociedad. Pero Pablo nos dice, no se conformen a este siglo.
No se conformen a esta cultura. No terminen pensando como piensa la gente. No terminen con los mismos intereses, con los mismos valores, con los mismos principios que tiene esta gente. Muy interesante. Cuando Dios le dijo a Israel que entrara a tomar posesión de la tierra prometida, una de las cosas más impresionantes que Dios le dijo: de todo lo que ustedes van a ver allá adentro, de todas las costumbres que ustedes, a las que van a ser expuestos, de esas cosas no copien nada. Qué interesante. Dios le dijo: tomen la tierra, pero no permitan que la tierra le dé forma a ustedes. Ve, tomen posesión de eso, porque yo se los estoy dando, pero no permitan que la cultura de esos pueblos que ustedes van a avasallar termine por conquistarlos a ustedes. ¿Y sabe lo que pasó? La historia de Israel es la historia de los conquistadores conquistados, porque ellos entraron a Canaán a conquistar la tierra y terminaron por ser conquistados por los pueblos que habían conquistado. ¿Por qué? Porque absorbieron la cultura. Terminaron postrados ante los dioses paganos, ante Aserá, ante Baal, ante Dagón, ante los dioses de los pueblos paganos. ¿Ve? ¿Por qué? Porque es muy fácil plegarnos, es muy fácil tomar la forma de la cultura. Y por eso nosotros los cristianos tenemos que tener el enfoque correcto. ¿Ve? ¿Y cómo tenemos ese enfoque correcto? ¿Cómo tenemos ese enfoque correcto? Bueno, mire, el texto es lo que dice. Dice: no se conformen a este siglo, sino antes pues sean, ¿qué dice? Transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tenemos que vivir permanentemente en una transformación. ¿Sabe cuál es la palabra griega transformación? Es la palabra metamorfosis. Metamorfosis, ¿verdad? Cuando hablamos de metamorfosis se nos viene a la mente casi inmediatamente la oruga, ¿verdad? La mariposa, que es una oruga, es un gusano y ¿verdad? El proceso que lleva eso para convertirse, pasar de ser un gusano a convertirse en una mariposa, ¿verdad? Es un proceso. Esa es la metamorfosis. Es pasar de ser algo a hacer algo diferente. Dios quiere que seamos transformados. No solamente que cambiemos. Muchas veces los cambios son cambios superficiales. Es decir, usted antes de ponerse el maquillaje, usted cambió. Usted se dio un cambio, pero usted no se transformó. ¿Verdad? Es decir, el cambio es lo que hacemos superficialmente. Pero la transformación es lo que tiene que ver con nuestro ser interno. Tiene que ver con nuestro espíritu, tiene que ver con nuestro carácter. Tiene que ver con quiénes somos en esencia. Y entonces eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos transformados. Pero esa transformación comienza aquí en la torre de control. Estos miércoles atrás hemos estado estudiando en el estudio bíblico lo que significa, ¿verdad? Es decir, hemos estado de alguna manera describiendo cómo opera el enemigo, cómo son las estrategias satánicas, y todas tienen que ver con el uso de la mente, porque Satanás quiere atrapar nuestra mente. ¿Cómo nos atrapa la cultura? Nos atrapa aquí, nos hace pensar que algo es normal, y de tanto hacerlo pues ya nos resulta normal, pero lo que estamos haciendo es completamente en contra de Dios, pero ya no sentimos que es algo malo. ¿Por qué? Porque lo hicimos tanto, lo repetimos tanto, que se convirtió en algo aforístico, en algo mecanizado, en algo axiomático, en algo obvio. Ya no lo pensamos, y como no lo pensamos, creemos que es normal, porque todo el mundo lo hace. Y nos comenzamos a moldar, comenzamos a tomar la forma. Mire, qué interesante, qué interesante. La palabra de Dios dice: no te hagas ninguna imagen, es decir, no hagas ninguna representación de ninguna forma. ¿Sabe por qué, mi querido? Porque la palabra de Dios dice que Él puso su imagen en nosotros. La única imagen que se tiene que ver, es la imagen de Dios en nosotros. Él no quiere que se vea otra imagen.
porque nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza. Ahora, cuando nosotros nos convertimos a Cristo, echamos a andar un proceso a través del cual la imagen y semejanza de Él se comienza a restaurar, se comienza de nuevo a reproducir en nosotros. Esa es la imagen que nosotros tenemos que, esa es la forma que Dios quiere darnos. La forma, la transformación a la que Dios quiere llevarnos es que seamos como su Hijo. En eso consiste la transformación. Pero mire lo que le voy a decir. Aquí dice que seamos transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. Eso tiene que ver aquí. ¿Sabe por qué, mi querido? Porque nosotros tenemos que hacernos conscientes de todas las cosas que nosotros arrastramos que necesitan ser emplazadas. Nosotros aprendimos a vivir la vida de una manera. Y cuando aprendimos a vivir la vida, se formaron en nosotros esquemas mentales. Hay cosas que las repetimos. Y aún estamos en las cosas de Dios por muchos años y seguimos repitiendo nuestros esquemas mentales que aprendimos en el pasado y que no tienen nada que ver con las cosas de Dios. Pero lo seguimos repitiendo. Porque ese esquema se nos quedó. ¿Y sabe qué significa entonces ser renovados en nuestra mente? Significa que nosotros nos comenzamos a ser conscientes de todas esas cosas que son del pasado, todas esas cosas que no pertenecen, que no tienen su origen en Dios, que son hábitos, prácticas, costumbres, esquemas mentales, formas de pensar que tienen que ver con el pasado. Eso no te va a permitir que se forme Cristo en tu vida, porque esas cosas te van a mantener esclavas a unas costumbres, a unos hábitos, a unas prácticas, a una forma de concebir las cosas completamente ajena al deseo y al propósito de Dios. Entonces, ¿qué es lo que conviene hacer? Yo tengo que hacerme consciente. ¿Qué estoy arrastrando? ¿Qué estoy arrastrando que hace que mi vida se conforme al mundo, a esta cultura que tiene por mente maestra a Satanás mismo? ¿Qué de lo que yo hago habitualmente es algo que por último lo único que logra es que yo me pliegue a lo que todo el mundo hace? Mire, nosotros la gente de fe tenemos que hacernos conscientes, porque en eso es que consiste arrepentirnos. La palabra metanoia, arrepentimiento, significa cambiar de forma de pensar. Imagínense, arrepentirse significa cambiar de forma de pensar. Nosotros tenemos que dejar de pensar como pensábamos antes, porque eso no nos va a llevar a ser buenos creyentes. Tenemos que aprender una nueva manera de pensar. Tenemos que aprender a ver las cosas como Dios las ve, porque antes veíamos las cosas como las veía la cultura, o como la veía nuestro abuelito, o como nuestros padres nos las inculcaron, pero esa visión que ellos tenían no era la visión de Dios. Nuestros padres nos dijeron: no te dejes pisar por nadie. Si alguien te hace, tú le haces lo mismo que te hagan. Y nos enseñaron esquemas mentales y procedimientos y hábitos y costumbres que tenemos que deshacerlas. ¿Sabe por qué? Porque eso no va a permitir que Cristo se forme en nosotros. ¿Y sabe cuántas de esas cosas arrastramos? Muchísimo. Porque nuestra cultura se nos metió por dentro como se nos mete la sangre, y ha irrigado toda nuestra personalidad. Nuestra cultura, de alguna manera, es el molde, y ahí el cemento líquido, ¿verdad?, se ha puesto, y por último tenemos la imagen y la estampa de la cultura, pero no la de Cristo. Y por eso tenemos que aprender a cortar todas aquellas cosas que son esquemas mentales, que lo que nos llevan es a reproducir lo que no es. Mire, nosotros tenemos que comenzar a pensar con la fe.
Nosotros tenemos que aprender a pensar. El mundo de la fe nos exige una nueva manera de pensar. Si nosotros no podemos ver como Dios ve las cosas, pues no vamos a poder ejercer la fe. Y si no podemos ejercer la fe, entonces todo lo que está planteado para nosotros en el mundo espiritual va a ser inaccesible para nosotros. Porque para eso se requiere una manera diferente de pensar. ¿Y sabe qué va a pasar? Le voy a explicar lo que va a pasar. ¿Sabe por qué lo va a invadir el espíritu de conformidad? Porque eso es lo que logra la religión. La religión es un invento satánico para que el ser humano llegue a estar espiritualmente confortable. O sea, el único objetivo de la religión es que tú ya no aspires a más nada, que te sientas bueno, te sientas que ya Dios te sonríe, que tu futuro está asegurado, que todo está en buen standing, como se dice en inglés. Everything is in good standing. You can relax now. Everything is fine. Eso es lo que esa es la sensación que produce la religión. Y por eso es que la gente quieren ser religiosos, porque necesitan, ¿verdad?, agarrarse de algo que les diga todo está bien, todo está seguro, todo está tranquilo. ¿Sí me entiende? Ese es el espíritu de la conformidad. El espíritu que nos hace pensar que no, mire, Dios quiere que nosotros no nos conformemos, no nos dejemos poner la forma de esta cultura, sino que nosotros aspiremos, pongamos nuestra mirada allá, en lo de arriba. No dice la palabra, pongan su mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de abajo. ¿Por qué? Porque si tú estás mirando lo de arriba, entonces sabes que esto no es. Porque mire, le voy a explicar una cosa. La única manera que usted puede saber que algo es la copia, que algo es una imitación, es una versión pirata, es cuando usted está mirando el original. Si usted no tiene el original, usted termina comprando la versión pirata, termina comprando la cosa adulterada, ¿verdad? El fraude. ¿Cuántas veces, verdad, aquí descubren tiendas que están vendiendo de estas marcas famosísimas, ¿verdad? Y de pronto les cae ahí la policía, la gente que investigan esos fraudes y dicen, no, esto no es lo que usted dice ser. Esto no son, ¿verdad? Los lentes que usted está vendiendo aquí son lentes muy costosos y esto es un plástico hecho en China. Esto no es. Pero te lo están vendiendo, pero si tú no sabes cuál es el original y tú no conoces la pieza original, terminas comprando algo que no es, porque eso es un fraude, eso es una adulteración, eso es una versión, ¿verdad?, desmejorada. Pero ¿qué pasa? Si nosotros no tenemos la mirada puesta allá, no tenemos nuestra mente renovada. Nuestra mente renovada significa ver como Dios ve, pensar como Dios piensa. Si no estamos mirando lo correcto, ¿qué pasa? Terminamos por conformarnos con las cosas que no son de Dios. Y terminamos haciendo lo que todo el mundo hace. Terminamos decidiendo como la gente decide. Terminamos yendo por el proceso de lo que todo el mundo hace. Mire, imagínense que usted tiene un vecino que es ateo. Vamos a poner el caso extremo. Ese vecino es ateo. Pero ese vecino solucionó su problema financiero a través de un proceso un poco fraudulento, un poco extraño. Y él le dice, no, pero chico, si yo te voy a ayudar a solucionar ese problema tuyo. Tú tienes un problema financiero, ven conmigo, yo te voy a llevar, yo te voy a presentar las personas que te van a ayudar, te van a llevar por el proceso y vas a solucionar tu problema en menos de lo que te des cuenta. Ok, usted tiene esa opción y tú tienes la opción de la fe. Tú tienes la otra opción. La otra opción, ¿cuál es la otra opción? La otra opción es ir donde está tu padre, consultarlo con tu padre y alinearte por los planes, por los propósitos y por el deseo de tu padre para tu vida.
Tú puedes solucionarlo en tu propio fuero, en tu propia carne, en tus propias decisiones humanas, o tú puedes solucionar el problema a través del Espíritu, con la ayuda del Espíritu, con el acompañamiento de Dios y haciéndolo conforme a la voluntad de Dios. Dos formas de vivir, dos formas completamente diferentes de vivir. ¿Ve? Yo tuve una persona muy querida aquí en la iglesia hace muchos años, miembro, y él me contó algo que a mí no me gustó, porque él tuvo un accidente en el trabajo y se ganó el día con eso. Le puso una tremenda demanda al trabajo y ¿sabe qué? Cuando vino la cosa esta de la burbuja, se le acabó todo el dinero, quedó debiendo. ¿Por qué? Porque lo hiciste mal. Lo hiciste según lo hace todo el mundo. Lo hiciste según lo hace la gente de este tiempo. Lo hiciste según esta cultura. No lo hiciste como Dios te dice que hagas las cosas. Y entonces cuando tú haces las cosas mal, todo lo que tú te ganas mal, se te va a ir a la basura, se te va a volver sal y agua. ¿Por qué? Porque no lo estás haciendo en la voluntad de Dios. Hay dos formas de vivir la vida. O tú vives conforme a esta cultura, o tú vives conforme o te conformas al Espíritu Santo y buscas la voluntad de Dios. Fíjese lo que dice este texto. ¿Para qué sirve que nosotros seamos renovados nuestro entendimiento? Para que podamos conocer cuál es la voluntad de Dios. Si nosotros no nos renovamos en nuestro entendimiento, no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Y si no sabemos cuál es la voluntad de Dios, comenzamos a vivir la vida por ensayo y error. ¿Usted sabe lo que es vivir la vida por ensayo y error? Eso significa que tiene que comenzar a probar y a experimentar hasta que finalmente, eso y jugar la lotería es lo mismo. Si usted tiene que vivir la vida por ensayo y error, es una locura. Usted tiene la palabra de Dios, usted tiene el Espíritu Santo. Dios quiere que tú amoldes tu vida al Espíritu de Dios. Él es el que te tiene que dar forma. Porque el Espíritu Santo es el que te va a llevar a vivir tu vida conforme a la voluntad de Dios. Si tú no vives la vida conforme a la voluntad de Dios, entonces la imagen que se va a dibujar en ti no es la imagen de Dios. No es la imagen de Dios. Conocí a un hermano que el vecino le había explicado cómo robarse el cable, cómo tener DirecTV sin tener que pagarlo. El vecino se lo había enseñado. Entonces él, en vez de enseñarle las cosas de Dios, el vecino le estaba enseñando a él cómo robarse el cable. Oye, por favor, ¿en qué estamos? Entonces después el vecino no nos cree. Claro, cuando abre la boca y le vas a ir a evangelizar, ¿qué te va a creer el vecino qué? Lo primero que te va a decir, ¿y el DirecTV cómo te va? No vengas a hablar tontería. Las cosas son como son. ¿Quién te está dando a ti la forma? ¿A quién te estás pareciendo? ¿A quién te estás pareciendo? ¿Te estás pareciendo a Jesús, el Hijo de Dios? ¿O te estás pareciendo a la cultura en la que vivimos? Tenemos que preguntarnos eso. Si nos estamos conformando o a la cultura o si nos estamos conformando al Espíritu Santo. Es el Espíritu que está produciendo en nosotros algo. Yo creo que tenemos que ser inconformes. La inconformidad espiritual es cuando nosotros decimos: no voy a transar con nada, voy a vivir como Jesús de Nazaret. ¿Sabe qué? A mí, en algunas ocasiones, se lo cuento para que usted sepa que esto es algo que todos los seres humanos lo vivimos, seamos pastores o no. Hay ocasiones en que uno sabe racionalmente que hacer la cosa by the book es más tedioso, complicado que hacer la cosa, ¿verdad?, de la otra manera. Lo otro es más rápido, más fácil, incluso más económico. Es decir, si lo pusiéramos en una balanza,
hacer la cosa, ¿verdad? Del lado negativo es extremadamente fácil. A veces te lo presentan tan fácil que decir que no es casi imposible. Y es una tentación. Es una tentación. Pero mi querido, ahí es donde viene la cosa. Cuando nosotros comenzamos a plegarnos, usted se plega una vez, y si se plega una vez, se va a plegar 2 veces. Usted sabe que el alcohólico, la única copa que no se puede beber es la primera. El alcohólico, la única copa que no se puede beber es la primera. ¿Sabe por qué, no? Porque si se bebe la primera, se va a beber todas las otras. Es un principio. Los alcohólicos no se toman nunca la primera. Porque si se toman la primera, ya nadie los va a parar. Se las van a tomar hasta que se acabe la botella, no van a parar. Si usted se pliega una vez, se va a tener que seguir plegando. Porque se convierte en una norma. Se convierte en algo que después no te puedes zafar de eso. Se te hace una costumbre de vida. Y sabe que tu vida espiritual se comienza a arruinar. Tu vida espiritual se comienza a ablandar, se comienza a venir a menos, ¿verdad? Ya no escuchas la voz del Espíritu Santo como lo escuchabas antes. Ya no escuchas la voz de Dios como... ¿Por qué? Porque te has ido plegando, te has ido plegando, te has ido plegando. Y la forma que se está formando en ti, lo que se está viendo, lo que se muestra en ti, lo que se manifiesta, no es Jesucristo. Es muy triste. Miren, la historia de Lot es una historia muy interesante en Génesis. Porque ustedes recuerdan que Lot era el sobrino de Abraham y Abraham era el hombre de fe. Y Lot y Abraham hacen un acuerdo, ¿verdad? Porque sus propiedades, sus rebaños habían crecido desproporcionadamente y ya no podían estar juntos porque no había suficiente terreno para que los dos al mismo tiempo se alimentaran. Entonces, ¿qué pasaba? Abraham le dijo, bueno, hijo, tú decides, tú quieres ir para allá, yo me voy para este lado. Tú quieres ir para este lado, yo me voy para allá. Tú decides, ¿qué es lo que quieres hacer? Y Lot dijo, bueno, yo me voy para este lado. Y Abraham dijo, bueno, muy bien. Entonces, que el Señor te bendiga y que prospere y nos veremos en algún día. Y Abraham agarró su camino. Pero ¿sabe lo que fue pasando en la vida de Lot? Una cosa muy curiosa. Lot fue cambiando su campamento y cada vez lo iba corriendo más para allá. Comenzó teniéndolo aquí y después lo movió y lo movió. ¿Sabe dónde terminó Lot? Lot terminó en Sodoma y Gomorra. O sea, su última residencia, el último lugar donde le mandaban las cartas, era la casa que tenía en Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque se fue plegando, se fue plegando, se fue plegando, se fue plegando, hasta que la vida espiritual es así. Si tú comienzas que en ese endijita, en ese pequeño rotico entre la maldad, entre el pecado, tú te permites licencia para algo, eso comienza a crecer dentro de tu vida y comienza a apartarte. Por eso tenemos que, mis queridos, tenemos que regresar a la inconformidad espiritual. La inconformidad espiritual es donde yo siempre me planteo un nuevo reto. No digo, ya llegué, ya aquí está todo tranquilo, ya estoy espiritualmente satisfecho. Eso fue lo que le pasó a David. David, en el tiempo en que los reyes salen a la guerra, dice la Escritura, se quedó echándose aire en el apartamento. ¿Qué pasó? Llegó un punto en que dijo, mira, ¿ya para qué voy a hacer la guerra? Si aquí todo esto está pacificado, yo soy el rey, yo tengo mi corte, tengo todo en orden, mi palacio, ya tomé la ciudad de Jerusalén. En otras palabras, él lo sopesó todo y dijo, ¿ya para qué vamos a seguir haciendo la guerra? Y eso es lo que el enemigo quiere, que llegue un día en tu vida en que tú digas, ya yo no le hago la guerra más a Satanás, ya todo está bien. Eso es lo que él quiere, que tú te rindas, que tú cuelgues los hábitos y digas, ya. Ese es el momento que él espera
para venirse sigilosamente sobre tu vida. ¿Qué pasó en la vida de David? Catástrofe total. Dejaste de hacerle la guerra al enemigo. Catástrofe total. ¿Por qué? Porque nosotros siempre tenemos que tener la mirada puesta en lo que Dios nos mandó a hacer. Tener la mirada en las cosas espirituales. Y cuando nosotros logramos algo espiritualmente, entonces tenemos que aceptar un nuevo reto. Tenemos que seguir mirando, seguir la carrera, tenemos que seguir la carrera hasta llegar a la meta. Y la meta será cuando estemos en los brazos de Él. No podemos concebir la espiritualidad de otra forma. Ahora mire, termino con esto. Tenemos que ser gente inconforme espiritualmente. Porque si no, comienza el agua tibia a corrernos. Comienza la pasividad. Hay un espíritu inmundo que se llama el espíritu de pasividad. Ese espíritu es un estupor que nos entra, como un sueño, así, un cansancio que ya no podemos ver, ya no nos damos ni cuenta, ya no nos duele ni nos molesta nada si la gente se pierde o no se pierde, si llego temprano o no llego, si oro o no oro. Ya es un estupor, es un cansancio así. Eso se llama pasividad espiritual. Eso es un signo inequívoco de la conformidad. Nos hemos conformado a esta cultura. A mí me encanta la historia de Don Quijote de la Mancha. Don Quijote de la Mancha, me encanta esa historia porque Don Quijote no se conforma solamente a la literatura. Él quiere pasar de la literatura a la vida real. Eso es lo interesante de Don Quijote, es que el tipo leía libros de los caballeros andantes de la Edad Media, el Amadís de Gaula, todos estos grandes, ¿verdad? Y las hazañas y las proezas y lo que habían logrado y sus grandes conquistas. Y el tipo dijo un día, ¿sabes qué? Esto es pura literatura. Yo quiero que esto sea una realidad. Esa es la inconformidad. Cuando la persona dice, ¿sabes qué? Yo no quiero más teoría. Yo quiero lo de verdad. Cuando usted comienza a leer la Biblia y llega un momento en que usted dice, ¿sabes qué? Yo quiero que eso que la Biblia dice, yo quiero que esa promesa sea una verdad en mi vida. Yo quiero que eso que Dios dice que pasa con los creyentes sea una realidad conmigo. Yo quiero que lo que Dios dice, esa unción que Dios derrama, yo quiero recibirla. Entonces, ahí viene la inconformidad, cuando queremos pasar de la teoría a la práctica. Cuando ya la teoría no nos satisface. Cuando la teoría no es suficiente, cuando queremos una experiencia con Dios más grande. Usted no ha leído la Biblia y hay algo que arde en su interior, como decían los caminantes de Maús cuando escuchaban hablar a Jesús. Ellos decían que había un ardor dentro de ellos, pero que no nos damos cuenta cuando nos ardía el corazón cuando Él nos hablaba. Bueno, ¿sabes qué? Eso es lo maravilloso. Lo maravilloso es cuando nosotros desarrollamos esa inconformidad y no estamos contentos con vivir en el pecado, no estamos contentos con solapar el pecado, no estamos contentos con vivir mediocremente la vida espiritual, no estamos conformes con solamente tener algunas cosas que Dios ha prometido, sino que queremos tenerlas todas. Porque por último, Él pagó para que las tengamos todas. ¿Por qué nos vamos a conformar solamente con la mitad? Si Jesús pagó con su sangre para que tengamos todo lo que Él quiere darnos. ¿Ve? Entonces, esa es la inconformidad espiritual. Cuando yo digo, ¿sabes qué? No. Yo voy a salir a hacer la guerra hoy también. El enemigo quiere quedarse con lo mío. El enemigo quiere quedarse con mi familia, con mis hijos, con mis recursos, con mi finanza. Yo hoy también le voy a hacer la guerra. Porque el día que usted no le hace la guerra, mi querido, usted hace una tregua. Usted hace la paz con el enemigo. Y nosotros con el enemigo no hacemos nunca la paz. Con el enemigo no tenemos tregua.
con el enemigo solamente lo atacamos. Y tenemos que tener eso muy claro en nuestra vida espiritual. Porque si no, créame, es tan fácil como nuestra vida espiritual se va arruinando. Nuestra vida espiritual se va marchitando. Eso es una cosa que usted a lo mejor no la percibe, porque no pasa así de un día para otro. Comienza un declive lento, y cuando usted abre los ojos, está en Sodoma y Gomorra, como le pasó a Lot. Cuando Lot abrió los ojos, estaba en un carnaval, estaba en medio de una vida completamente dislocada, una vida completamente licenciosa, permisiva, diabólica. ¿Y sabe qué? Hasta que pasó lo que pasó, Lot no abrió los ojos a eso. Mire, esto es fuerte. Por eso yo esta mañana quiero desafiarlos, mis queridos, a que usted haga una decisión hoy de vivir una vida profunda en el Espíritu. Haga una decisión, determínese hoy, por favor, y diga: Señor, yo quiero ser un inconforme. Pero un inconforme espiritual, no un inconforme, ¿verdad? El quejoso, el murmurador, el fastidioso. No, inconforme en el espíritu. Ahí sí vale la pena ser inconforme. En buscar más, en desear más, porque Dios quiere darnos más, porque Dios tiene más para nosotros, porque Dios nos quiere añadir más. ¿Y sabe lo que dice la Escritura? Que el que no produjo se le quitó y se le dio al otro que sí. ¿Y sabes lo que va a pasar en tu vida? Cuando tú quieres más, Dios te va a dar más. Usaste más, yo te voy a conseguir más, yo te voy a proveer más, yo te voy a dar más, porque Dios tiene en abundancia. Dios tiene ilimitadamente. Y Dios va a añadirle más a tu vida. Pero tú tienes que desearlo. Tú tienes que desearlo en el nombre de Jesús. Y decir: yo voy a ser un inconforme espiritual. Yo voy a seguir adelante. Yo voy a poner mis ojos en las cosas de Dios. Voy a poner mis ojos en Jesús. Voy a seguir avanzando. No me voy a entretener, no me voy a conformar, no voy a caer, no me voy a meter en el agua tibia. Voy a seguir adelante en el nombre de Jesús. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a hacer esa oración hoy? Y decirle: Señor, yo quiero echarle ganas. No me quiero plegar. No me quiero conformar. No quiero parecerme a esta cultura, no quiero parecerme a esta sociedad, no quiero parecerme a Satanás. Quiero que la estampa tuya, la imagen y la semejanza tuya sea la que esté sobre mi vida. Vamos a ponernos en pie. Si usted quiere hacer esta oración, por favor, yo le pido que muy seriamente, usted allí donde está, usted renueve su compromiso con el Señor. Renueva tu compromiso con el Señor esta mañana y dile: yo quiero ser un inconforme espiritual. No me voy a plegar más. No me voy a plegar más a la mentira, no me voy a plegar más a la vida fácil, no me voy a plegar más a la superficialidad, no me voy a plegar más a lo que me sale, ¿verdad? No. Me voy a hacer las cosas como tú quieres, porque te voy a honrar a ti, te voy a complacer a ti. Me va a costar más, pero lo voy a hacer porque tú lo mereces.